El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos a la palabra del Señor. Hoy voy a comenzar una miniserie. Ya culminamos la anterior, que es parálisis emocional. Y voy a comenzar una nueva que lleva por título El pecado. Y es importante. ¿Por qué es importante? Porque lamentablemente de esto no se habla. De esto no se habla. Mire, yo no estoy en contra de los eventos cristianos. ¿Son necesarios? Sí, ¿por qué no? Lo que yo siempre analizo de un evento es que si un evento cristiano puede reunir masas, ese evento no se puede terminar sin que haya un arrepentimiento, sin que haya un llamado para que el pecador deje el pecado y se acerque a Cristo. Si ese evento no tiene eso, lo que sucedió es que se entretuvo a las personas. Entonces yo no estoy en contra de los eventos. Lo que pasa es que algunos eventos cristianos, en ellos no se habla de pecado. En algunas iglesias no se predica de pecado. Es más, hay una iglesia muy famosa, donde le caben alrededor de 16,000 personas por culto y se llena y queda gente afuera. Y ahí usted no oye hablar del pecador, no se oye hablar del arrepentimiento, y es full. Porque a nadie le gusta que le digan esto, ¿no? O sea, voy a ir a una iglesia, me siento y la palabra me dice que soy pecador, pues no, pues me voy de aquí, no me gusta. Eso es lo que la mayoría de las personas hacen. Van a una iglesia donde les gusta oír lo que quieren oír, donde no se predica toda la palabra. Por eso usted ve que hay unas iglesias en las que no hay multitudes. Lo más probable es que sean iglesias donde se hable la palabra de manera limpia y directa. ¿Por qué? Porque la Biblia hay que predicarla toda. Toda. La Biblia tiene muchas promesas, la Biblia tiene muchos milagros, pero la Biblia también tiene exhortación. También lo tiene. Entonces, en esta miniserie voy a hablar del pecado. Y hoy miraremos el pecado, primera parte. En esta lección aprenderemos qué es el pecado, pero desde una óptica muy diferente a como siempre nos lo han enseñado. Para eso vamos al Salmo 51. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis ¿qué? Ojo, rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El texto habla de rebeliones, maldad y pecado. En ese escenario es que usted debe conocer lo que la Biblia habla sobre el pecado. Por eso para nosotros es necesario conocer los 3 tipos de pecado que están aquí en este texto. Hay 3 tipos de pecado. Mire esto: rebeliones. ¿Qué son rebeliones? Desobediencia. Y la desobediencia, la Biblia dice que es adivinación. ¡Wow! ¿Sabe qué es adivinación? Brujería, hechicería. Es el espíritu de adivinación que está detrás del tarot, de la lectura de las cartas, de la lectura de la mano,
de la lectura del iris, de la lectura del café, del tabaco, tantas cosas que hay. El horóscopo. Entonces, mire el primero, rebelión. Rebelión es desobediencia. Entonces, cuando yo desobedezco a Dios, soy un rebelde. Hace unos años atrás salió una serie televisiva X y se volvió famosa una canción que decía: yo soy rebelde. También en los años 70 o 80 había una balada que hablaba de lo mismo. Yo soy rebelde, soy así. No saben lo que están diciendo. Lo que están diciendo es: me gusta desobedecer a Dios y estoy gobernado por un espíritu de adivinación. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a Dios, el primer pecado que se nos contabiliza es el de rebelión. Y usted dirá: bueno, ¿cómo sé que estoy desobedeciendo a Dios? Porque no estás cumpliendo los mandamientos. Porque no estás cumpliendo la palabra del Señor. Mire, le voy a dar un ejemplo. Espero que me siga queriendo. Hay muchos cristianos que pecan con rebeliones y ni cuenta se dan. Pero les voy a dar un tip para que lo tengan en cuenta. La falta de perdón. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia está llena de versículos que dicen: perdone las ofensas, pase por alto las ofensas. Es más, el mismo Padre Nuestro, que es un modelo de oración que dejó Jesús a sus discípulos, dice eso. Dice: Padre, perdónanos, así como nosotros también perdonamos las ofensas de los otros. El verdadero evangelio, para mí, es 99.9.9.9.9.9 perdonar. Y le puedo mostrar por la Biblia. Jesús perdonó a Pedro cuando lo negó. Y era de los íntimos. El Señor lo perdonó. El Señor perdonó a Judas porque lo vendió y lo entregó. El Señor perdonó a Saulo porque mató a Esteban y muchos más cristianos del primer siglo. El Señor perdonó a sus hermanos porque dice la Biblia: no creían en Él. Jesús perdonó a los vecinos, que la palabra dice que su pueblo, su propio pueblo, no creyó en Él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús perdonó a su propio pueblo porque lo crucificó y lo escogieron a Barrabás, un ladrón, en vez de a Él. Y el Señor los perdonó. El Señor, estando en la cruz del Calvario, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y algunos dicen: es que yo tengo
dignidad y han pisoteado mi dignidad. Me ofendieron. ¿Quiere que le diga algo? Cuando una persona habla así, es orgullosa y altiva. Porque para seguir al Señor Jesús hay que aprender a perdonar las ofensas del otro. Pastor, pero es que me hizo, sí, le hizo algo muy delicado, sí, le ha sido algo muy duro, sí, pero tienes que obligarte a perdonar. Ese es el verdadero evangelio. Mire, cuando uno ya sirve al Señor, voy a decir esto y espero que me lo interprete bien. No es que uno pierda la dignidad, es que uno aprende del Señor. Pero me ofendió y mi dignidad, ¿dónde queda, pastor? Ahí donde usted la quiera poner. Cuando alguien me ofende o me humilla a mí, dice la palabra que no me está humillando a mí, está humillando al Señor mismo. Entonces, ¿qué hago yo con mi dignidad cuando un hermano me ofende, me humilla? Yo la guardo en el bolsillo. La guardo en el bolsillo y digo, Señor, lo perdono por lo que me hizo. ¿Cierto que es tan difícil eso? Porque hoy en día solo vemos por nosotros. Pero Jesús, escúcheme, le escupieron, le dieron con látigo, lo vituperaron. Jesús, de camino a la cruz, perdió su dignidad. ¿Y sabe qué digo yo? Uy, gracias, Señor, porque la perdiste. Que si el Señor no hubiera perdido su dignidad, no nos hubiera podido salvar. Dice la palabra que fue despojado de todo, hasta de su ropa, desnudo quedó. Y dice la palabra que hasta que no se desangró la última gota de sangre, no expiró. Bendita sangre. Y aún así tenía fuerzas para perdonar al ladrón que estaba en la cruz con él. Wow. ¿Sabe qué veo yo a veces? Cristianos orgullosos, egocéntricos, altivos, y no se dan cuenta. Porque algunos dicen, cuando ven esta película, La Pasión de Cristo, que es tan cruda, pero se queda en pañales de la realidad que sucedió, pero es una película cruda, y todos los cristianos cuando ven esa película lloran, y duran semanas llorando. Ay, pobrecito mi Señor, lo que le hicieron. Pero no son capaces de perdonar. ¿Sabe qué están diciendo? Uy, Señor, gracias porque fuiste tú y no yo. Eso es lo que están diciendo. Cuando piensan en su dignidad, lo que están diciendo es, Señor, gracias porque fue usted el que lo latigaron. Señor, gracias porque fue a ti que te negaron. Gracias porque fue a ti que te vendieron y no fue a mí. ¿Qué hay ahí? Orgullo y altivez. Eso es rebelión. Porque si yo obedezco la palabra en todo lado dice, perdónense los unos a los otros. Pasen por alto las ofensas. El otro día yo les enseñé y les dije que para mí esa área fue muy difícil. Pero yo entendí que abrazar
al que me hizo daño no es un acto de hipocresía, es un acto de sanidad para mí mismo. Y yo se los expliqué. La primera vez tuve que abrazar a esa persona y darle la bienvenida y me dolía el corazón porque me recordaba lo que me había hecho. Pero el Señor me dijo, recibe a esa persona. Abraza a esa persona. Y yo me obligué a obedecer. La segunda vez que apareció, volví a abrazar a esa persona y le di la bienvenida. Pero me seguía doliendo. Pero la tercera vez que volví a verme con esa persona y le abracé y le recibí, escúcheme, ya me dolía menos. No me dejó de doler, me dolía menos. Entonces ahí yo entendí que el perdón no es hipocresía, es sanidad para mí. Porque va a llegar un día en el que vea a esa persona y le abrace y ya no me duela. Entonces, si yo no le hago caso al Señor, ¿soy un qué? Desobediente. Entonces, las rebeliones, ¿qué son? Desobediencia. Por ende, soy un adivino. ¿Sí o no? El otro es maldad. ¿Qué es la maldad? Todo lo que no está en armonía con Dios. Todo lo que no esté en armonía con Dios es maldad. Es así de sencillo. ¿Cómo hago, pastor, para saber si está o no está en armonía con Dios? Tienes que conocer la palabra, si no, no vas a saber. ¿Y qué es pecado? Ofensa. Hay dos tipos de pecado. El pecado contra Dios y el pecado contra mi hermano, mi prójimo. La Biblia dice que yo debo perdonar el pecado de mi hermano, de mi prójimo, porque mi pecado contra Dios, el único que lo puede perdonar es Jesucristo, no yo. Entonces, cada vez que yo ofendo a Dios, ¿estoy pecando contra Dios? Cada vez que yo ofendo a mi hermano, estoy pecando contra mi hermano. Lo que está diciendo la palabra es, miren, cuando ustedes se peleen, cuando entre ustedes mismos se les atraviese el apellido, perdónense y resuélvanlo ustedes. No metan a Dios en eso, resuélvanlo ustedes. Eso es lo que está diciendo. Pecado es ofender, ofensa. Mire esto, aquí viene una pregunta. ¿Qué hace Dios con el pecado? Volvamos al Salmo 51, versículo 1 al 2, voy a volverlo a leer. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más, ahí van dos, de mi maldad, y límpiame de mi pecado. El mismo texto, lo vimos en la parte anterior, vimos los tres pecados, rebeliones, maldad y pecado. Pero ahora, aquí estoy recalcando en el mismo texto lo que hace Dios. ¿Qué hace con las rebeliones? Las borra. ¿Qué hace con la maldad? Las lava más y más. ¿Eso qué significa? Que es un proceso repetitivo, una y otra vez. Eso es lavar, ¿sí o no? Usted se pone esta ropa hoy, la lava y luego vuelve y se la pone, la lava y luego vuelve y se la pone, y así. Eso es la maldad. La maldad es que el Señor nos lava una y otra vez.
¿Cuándo termina ese proceso? Cuando estemos en la eternidad. El Señor constantemente nos lava de nuestra maldad. Por eso cuando usted ore al Señor, dice, Señor, perdona mis pecados. No está mal, pero mejor que le diga, Señor, perdona mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Lávame de mi maldad. ¿Y qué hace con el pecado? Nos limpia. Y limpia mi pecado. ¿Sí ven? Eso es lo que está diciendo el texto. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Eso lo está diciendo Pablo. La ley nos lleva a la conciencia del pecado. El propósito de la ley es hacernos conscientes del pecado y debemos morir a ello. Cuando tenemos esa conciencia, que es la conciencia de pecado, debemos morir y nacer de nuevo. Eso le dijo Jesús a Nicodemo y Nicodemo no entendió. Y Nicodemo era un doctor de la ley. Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Mire lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús, ¿cuándo? De noche. Mire, Jesús tenía discípulos de noche. Uno de ellos era Nicodemo. Jesús tenía discípulos en lo secreto. Lamentablemente Nicodemo no dio el último paso que tenía que dar. Él estaba enamorado de las enseñanzas del Señor. Por eso pedía cita con el Señor de noche para que no lo vieran. Porque era sacerdote, era principal en el templo. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, o sea, cuando el Señor decía de cierto te digo, dice, así es, se lo confirmo, así es, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo conocía bien la ley, pero no había muerto al pecado. Ahí estaba el asunto. Al nacer de nuevo, sin eso no se podía ver el reino de Dios. Había que morir al pecado para poder ver el reino de Dios. ¿Y qué pensó Nicodemo que era lo que le estaba diciendo el Señor? Él pensó que tenía que volver otra vez al vientre de su madre y volver a nacer. Eso fue lo que pensó. Aquí viene otra pregunta, mire esto. ¿Cómo nacemos de nuevo? El mandamiento, es decir, la ley y la enseñanza deben ir juntas. Y lo he dicho muchas veces, todo cristiano tiene que tener un maestro. Usted no puede arrancar y voy a leer la Biblia, voy a estudiar la Biblia. Usted solo es un peligro, porque Satanás te puede enredar y puede hacer de eso una herejía. El mandamiento y la enseñanza deben ir juntas. Estudiar la Biblia debes hacerlo con un maestro. Jesús no vino a abolir la ley, vino a enseñarla. Muchos tienen el mandamiento, mas no la enseñanza.
Es decir, muchas personas conocen la Biblia, conocen los libros de la Biblia, conocen la historia de la Biblia, pero no tienen un maestro que se las profundice. Es como tener una lámpara pero sin luz. ¿Y qué significa mandamiento? Lámpara. ¿Y qué significa enseñanza? Luz. Usted puede conocer la Biblia. Usted tiene la lámpara. Pero si no hay quien se la enseñe, si no hay quien se la explique, como dice la misma palabra, ¿cómo conocerán? No tiene luz. Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Sí ve? Lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, o sea, que te enseñan, o sea, que necesitas un maestro. No te debes quedar solo con lo que aprendes cada domingo o cada reunión semanal. Nosotros aquí, los miércoles, nos dedicamos a meditar la Biblia. No te puedes quedar solo con ese pedacito. Ahora, la ley, que es el mandamiento, no sirve de nada sin la enseñanza. Y aquí viene otra pregunta, mire esto. ¿Qué compone una lámpara? Aceite. ¿Y qué más compone? Mecha. ¿Qué es el aceite? Símbolo del Espíritu Santo. Y la mecha, fuego. Usted puede tener una lámpara muy linda. Fue y la compró. Eso es una, pastor, esto es una lámpara persa. No, muy bien. Me compré una lámpara persa. Uy. Mire, usted puede tener una lámpara muy fina, muy costosa. Usted puede haber comprado una lámpara persa de no sé qué, de cuánto no sé qué. Pero si no tiene mecha, no te sirve de nada. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Usted puede decir: oh, yo tengo el Espíritu Santo. Genial. ¿Pero qué te falta? El fuego del Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? La lámpara es el recipiente. Y ese recipiente necesita de aceite. Y necesita de mecha para que dé luz. ¿Qué le pasó a las 10 vírgenes? A la parábola de las 10 vírgenes. 5 se quedaron dormidas y no se dieron cuenta cuando se les acabó el aceite y la lámpara se les apagó, y cuando vino el novio se quedaron. Por eso es que usted y yo tenemos que constantemente tener una relación con el Espíritu Santo. Tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. Continuemos. Mire esto. En Jesús está la lámpara completa. En Jesús está la lámpara completa. La lámpara, Él es el recipiente. El aceite es la unción del Espíritu Santo. Y la mecha es el fuego de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46. Dice: yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, ¿Jesús qué es? La lámpara completa. Tiene aceite, tiene mecha, es el recipiente. Wow.
Por eso dice el texto, yo la luz. ¿Y qué es la luz? La enseñanza. ¿Y quiénes son los que enseñan? Los maestros. ¿Sí ve? No es que yo voy a la iglesia y asisto y ya. No. O sea, no hay problema, tú lo puedes hacer. Tú puedes ir a la iglesia una vez a la semana, recibir la palabra, te vas contenta, te vas contento. Luego entre semana vuelves y ves la misma palabra que está en el canal de YouTube de la iglesia. Y qué lindo y qué hermoso. Pero te falta. O sea, te puedo decir, Nicodemo, te falta. Nicodema, te falta. Necesitas un maestro. Por eso Jesús dijo, yo la luz. Entonces mire, Jesús es la luz y la luz es la enseñanza. Cuando viene la luz, las tinieblas se disipan. Dígame amén a eso. Él vino a hacer discípulos y se dedicó más a la enseñanza que a los milagros. No porque los milagros sean malos. Al contrario, los milagros son el resultado de la enseñanza. Se nace de nuevo por medio de la enseñanza. Entonces, resumamos esto. La palabra nos está enseñando hoy que el pecado se divide en tres: rebeliones, maldad y pecado. Y que las rebeliones Dios las borra. Entonces tienes que pedirle todos los días que el Señor borre tus rebeliones. Que la maldad el Señor las lava más y más. Entonces tienes que pedirle al Señor que te lave tu maldad. Todos tenemos maldad, lo he enseñado muchas veces. Todos tenemos maldad. Así sea usted el cristiano más consagrado, siempre en ti habrá maldad. La diferencia ¿cuál es? Que tú tienes subyugada, doblegada la maldad que no te gobierna. Pero si tú sales de aquí, vas en el carro y se te atraviesa alguien, usted de una vez se le sale la maldad. Y usted quiere mandarle el carro por encima y decirle 3, 4 cosas. La maldad siempre está. Entonces cuando ores, dile: Señor, lávame de mi maldad. Y cuando ores, dile: Señor, limpia mi pecado. Borra mis rebeliones, lava mi maldad y limpia mi pecado. Solo de esa manera podemos entender que necesitamos nacer de nuevo. Y para eso necesitamos aprender a perdonar. En estos días uno de los discípulos me dijo: pastor, usted dijo una palabra y esa palabra me puso a revolucionar mi cabeza y era la que yo necesitaba para entender todo esto. ¿Se acuerda qué palabra? Y yo, no. ¿Qué le dije? Usted dijo: oblíguese a buscar a Dios. Oblíguese a obedecerlo. Y yo, claro. Tengo que doblegar mi carne, mi concupiscencia, obligarme. Entonces, cada vez que estoy siendo tentado, pastor, entonces yo me obligo a no pensar en eso. Y digo, no. Me entretengo en otra cosa. Y se va. Y al rato vuelve otra vez la tentación. Y no. Y me entretengo en otra cosa. Y se va. Y decía: pastor, gracias. Y yo ni idea que esa palabrita había revolucionado en su corazón. Pues oblígate a perdonar. Oblígate. Tenemos que obligarnos a hacer cosas que no queremos. Pero pastor, es mi voluntad, es mi vida. Muy bien, tienes toda la razón. Es tu vida, es tu voluntad. Pero si quieres servir al Señor, si quieres seguir al Señor, ya no tienes vida y ya no tienes voluntad. Ya no la tienes. Es así de sencillo. Por eso es importante que entendamos
que el pecado es desobedecer, que cuando yo desobedezco la palabra me convierto en un adivino, que pecado es todo lo que no está en armonía con Dios de mi vida. Hay cosas de mi vida que no están en armonía con Dios, entonces eso es maldad. Y que pecado es la ofensa que cometemos a Dios, pero también a mi prójimo. Este programa fue presentado por Cadena NBI.